Gracias nuevamente por conectarse. Vamos a dar inicio. Agradecerle a don Alan Fernández que nos va a colaborar en esta charla. Parte de la biografía del máster Eladio, disculpen, de don Alan Fernández, porque tuve un problema acá con mis notas. Se enfoca en lo que les decía al inicio. Le gusta el anime y la manga, fan de los videojuegos y del básquetbol. De ahí el requerimiento inicial que les hicimos ocupamos estar bajo esa línea de participantes activos. Don Alan estudió informática empresarial en la Universidad de Costa Rica. Y también don Alan lo hizo en la sede de Occidente, también obtuvo su maestría en sistemas en la sede central. Enseñó también bases de datos y administración de bases de datos en Tacares y Ramón, y actualmente con un rol de Principal Software Engineer Manager para el equipo de Engineer Excellent de IC3 o Intelligent Conversation and Communication Cloud en Microsoft, con más de 15 años de experiencia en áreas de desarrollo de software, Machine Learning, Business Intelligence, inteligencia artificial y desarrollo de juegos. Don Alan reside actualmente en Estados Unidos, costarricense, y don Alan, sin más preámbulo, bienvenido a usted y a todos los que asisten. El escenario es suyo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos por asistir. En realidad, hoy lo que vengo a hacer es más o menos a contarles una historia de terror, que ha sido la historia mía, en realidad, por lo que he pasado, por lo que he sufrido hasta llegar al momento donde estoy, cuando estaba estudiando. Entonces vamos a empezar por ahí. Quiero hacer esta charla tan interactiva como sea posible, así que cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, envíenla de una vez. Yo voy a estar chequeando el chat y tal vez Rafael me puede ayudar ahí a estar viendo si hay alguna pregunta en el chat que podamos atacar. Inclusive si quieren participar, estamos hablando y hagámoslo así como un poquito más vivo. No tengo PowerPoint. Ya estoy cansado de usar PowerPoint en trabajo. Como vieron, mi título es de manager, entonces ya el Visual Studio y Visual Studio Code ya lo dejé de usar. Ahora PowerPoint y Excel son las herramientas que uso. Entonces no les traigo nada así como muy interesante en términos de tecnología. Es más de experiencia, es más de qué hacer, qué me tomó a mí hacer para llegar a donde estoy. ¿Qué les va a tomar a ustedes cuando quieran tomar un salto más, ¿verdad? Cuando quieran hacer algo diferente, moverse entre organizaciones, salirse de su comfort zone en la situación que están actualmente, ¿verdad? Esta historia de terror empieza en Tacares, hace muchos años. De hecho, veo que varios de mis profesores están aquí, Michael y Orleni. Un placer volverlos a ver. Pusieron ahí los fundamentos que necesitaba yo para salir adelante, ¿verdad? También tuve la oportunidad de estar en los zapatos de ellos, dando clases en Tacares y en San Ramón, ¿verdad? Inclusive di clases en la maestría en la sede de San José también con Elka Malinowski. Compartimos un curso ahí juntos. Pero sí, entonces, la universidad, lindísima la universidad, lindísimo Tacares, lindísimo San Ramón. Se aprendió muchísimo, se disfrutó muchísimo, bellos recuerdos, ¿verdad? De lo que era. Pero ¿qué pasó? Sale uno de la universidad al primer trabajo, la primera entrevista, y uno dice, ¿qué aprendí? ¿Qué es lo que sé? Me van a poner a hacer cosas, yo no sé qué están hablando. Cuando yo empecé a trabajar, la primera compañía que empecé a trabajar, o la primera compañía que hice entrevistas para ser parte, Logical Data en San José, una compañía un poco pequeña, nacional, y ahí
tocaba hacer de todo. Yo me tuve que meter en los cielos rasos a cablear, me tuve que, era el QA, era el desarrollador, era el analista de sistemas, tuve que recuperar un sistema que se perdió por causas de, de mal manejo del código fuente, ¿verdad? Entonces, fue traumático, la verdad. Yo decía, yo no estoy preparado para esto, la universidad no me preparó para esto, eh, pero vos te empezás a dar cuenta las bases que tenés y que vas a tener a la hora de atacar los problemas, ¿verdad? No a la hora de que te bombardean con información y te bombardean con tareas y con lo que vas a hacer, sino a la hora de atacar algo, de atacar un problema. Entonces, sí, yo me acuerdo más o menos de cómo se manejaban las estructuras de datos. Importantísimo estructuras de datos, importantísimo algoritmos. Eh, Mucha gente me dice, pero es que yo no uso algoritmos, lo que yo aprendí en algoritmos o en estructura de datos no lo uso en el día a día. Ya el IDE lo maneja por mí, ya Visual Studio se encarga de manejar las estructuras complejas. No se trata de eso, se trata de entender cómo funciona, se trata de aplicarlo en el día a día. Se trata de que yo lo utilice de alguna manera que va a hacer que mi trabajo sea más eficiente, que va a hacer que yo conozca lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, todas esas personas que me dicen, estructuras de datos y todo eso, ya yo no me tengo que preocupar por eso, porque eso, la tecnología se encarga de decidir cuál es la mejor opción. Están equivocados. Están equivocados y es sumamente importante. Entonces, volviendo a la historia, Logical Data, primera entrevista, 3 personas que se ven sumamente conocedoras se sientan en un cuarto y me empiezan a interrogar de qué sé, qué sé, qué yo sé, qué cosas he usado, cuál es mi experiencia. Cero experiencia, cero experiencia. Venía saliendo de la universidad, la experiencia que había tenido eran algunos proyectos con compañeros de la universidad que habíamos hecho para poder mantenernos durante el tiempo de universidad, que vendimos un ERP a una pulpería y que trabajamos con algunos sistemas y eso era todo lo que tenía experiencia. Entonces, uno llega y uno piensa que la gente lo va a ver mal, que va a sentir diferente, pero no es así. En realidad, con solo el hecho de que seas un estudiante graduado, que hayas tenido buenas notas, que eh, la Universidad de Costa Rica te da ese background también de prestigio, eh, tenés el camino hecho, ¿verdad? Simplemente tenés que demostrar que eres una persona que va a llegar y que va a agarrar el trabajo, lo va a tomar en serio, se va a esforzar y va a salir adelante. Estos son consejos simples, ¿verdad? Para entrevistas en cualquier compañía. Más adelante vamos a ir tomando cómo van progresando las compañías y cómo las compañías grandes hacen las entrevistas, por qué las hacen, cuáles son las cosas que nosotros nos tenemos que enfocar, cuáles son las áreas que deberíamos poner atención, cómo me debería yo preparar para una entrevista a una empresa multinacional. Tal vez yo lo viví de ambos lados. Ahora yo soy, bueno, trabajo bastante en lo que es contratación, reclutamiento. Entonces sé cómo se ve desde ambos lados. Entonces voy a explicar un poco de eso también. Pero de nuevo, participen, hagan preguntas. Tenemos 1 hora para responder preguntas y colaborar unos con otros. Logical Data, excelente, aprendí muchísimo. Me pagaban $500 por mes. ¿Se imaginan eso? $500 hace, ¿qué? 15 años. No era mucho, no era mucho, pero era más que cero, ¿verdad? Entonces, para mí en ese momento yo decía, ¿qué voy a hacer con tanta plata? $500, pues, pucha. Me alcanzaba para todo. Pero en ese momento yo dije, no, voy a hacer unos amigos que no habían estudiado informática, empezaron a trabajar en HP, en Hewlett Packard, que era una de las compañías fuertes que tenía Costa Rica en ese momento. Trabajaban en un call center y ganaban más que yo, ganaban $600.
Y yo, ¿cómo? Yo pasé 5 años en la universidad estudiando, me he preparado, creo que soy mejor que cualquier persona de ellos. ¿Cómo es posible que estén ganando más que yo? Y yo les aseguro que yo estoy trabajando muchísimo más que ellos, horas extra, como les digo, haciendo absolutamente de todo, obviamente aprendiendo muchísimo, pero sí la compensación no era la misma. Entonces, movimiento, y les voy a hablar de números así, sinceramente, les voy a hablar de números para que vean lo que uno puede explorar cuando, obviamente en el rango de 15 años, ¿verdad? Lo que se puede explorar, obtener, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Eh, entonces, decidí participar en un hiring event de HP. Mi inglés malísimo. Tenía las bases que me han dado en el colegio, algunos cursos que había tomado externamente, cursos que había tomado en la universidad, pero malísimo. Nunca había hablado inglés con la gente, nunca me había interactuado así con otra persona en inglés. Todas las entrevistas en inglés, ¿verdad? Eh, Como les digo, todo eso, hueco en el estómago, no salían las palabras, garganta cerrada, pero de ahí a brincos y saltos salió bien la entrevista. Me ofrecieron un puesto de desarrollo, un puesto de desarrollo nocturno. Yo trabajé de 10 de la noche a 6 de la mañana, alrededor de 2 años, porque el equipo estaba en Europa y en India, entonces el horario se acomodaba mejor para eso y supuestamente era solo durante el onboarding, pero se dio más que el onboarding, entonces 2 años estuve trabajando en ese horario. Obviamente mi salario se duplicó, eh, pasó de $500 a 650,000 colones en ese momento. Entonces ya trabajé de noche mucho tiempo, y las entrevistas y el proceso fue algo completamente diferente para mí. Ellos se enfocaban en la experiencia de uno, en casos que uno pudiera poner. No necesitan ser casos de experiencia laboral. Yo puse muchos ejemplos de cómo yo llevaba los proyectos en la universidad, de cómo yo colaboraba con compañeros de la universidad, de cómo interactuábamos. Entonces, se pueden imaginar, ¿verdad? Sí, exactamente. Los horarios fatales, ¿verdad? Aquí mencionan que pueden ser las 10 p.m. acá y allá son las 10 de la mañana, están empezando el día. Yo me acuerdo, compañeros míos llegaban con las gañas de que se acababan de levantar y yo estaba así, ¿verdad? Había dormido en todo el día. Pero sí, la entrevista, algo totalmente diferente. Entonces, lo que le preguntaban a uno es, ¿me puede dar un ejemplo de alguna vez que usted tuvo alguna participación o colaboración con un equipo y que las cosas salieron bien? ¿Me puede dar un ejemplo donde usted interactuó con alguien que no era tan fácil de interactuar y las cosas no salieron tan bien? ¿Y cómo se resolucionó eso? Juan Carlos no está por aquí, no, mentira. Eh, eh, entonces se convertía en una situación, ¿verdad? Que uno tenía que pensar y entonces uno, mientras pensaba en qué eran estos ejemplos, em, le tomaba tiempo y venía con una respuesta que tenía que estar generando, pasarla de español a inglés, y entonces yo me sentía como la verdad, realmente tonto respondiendo a ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque yo decía, sí, tal vez, no, me enredaba todo, el inglés fatal. Entonces, me dieron el empleo, al final me dieron el empleo. Uno a veces, muchas veces cree que está haciendo malísimo la entrevista, pero lo que no se da cuenta es que hay 50 personas más que están haciendo la entrevista aún peor. Ahí está Juan Carlos. Eh, no lo dejen que hable. Eh, Buenísimo. Sí, entonces uno se enreda solo, no sabe cómo hablar, no sabe qué decir. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda en estos casos? Estamos hablando de escenarios, estamos hablando de cosas que yo ya viví, cosas que yo conozco, que yo puedo expresarme. Entonces,
¿qué ayuda para estos casos? Ayuda tener casos predeterminados, ¿verdad? ¿Qué cosas les podría interesar a ellos preguntarme? ¿Qué cosas puedo yo preparar? ¿Cómo puedo yo practicar a hablar sobre esos casos? Yo me ponía en un espejo y empezaba, sí, una vez yo estuve en este proyecto y participé y tuve estos blockers o estos problemas y así fue como lo solucionamos. Hay muchos modelos que nos ayudan a dar ese tipo de respuestas. Hay muchos modelos que hacen esta situación más fácil. Hay uno que a mí me encanta que se llama Star Model, que es como estrella en inglés, que es la situación, ¿verdad? El situation. Después los tasks que uno tiene, ¿verdad? Las tareas que le tocan hacer a uno de este proceso. Después Star es situation, task, actions, las acciones que uno toma para para salir adelante y los resultados que obtuvo, ¿verdad? Entonces, si usted lo estructura de esa manera y lo practica, es mucho más fácil, ¿verdad? Voy a tomar un tiempecito para comentar en los comentarios que tenemos en el chat. Dicen que si no se centran tanto en los conocimientos teóricos, más que en las cualidades y en el trabajo en equipo. Ambos son importantes. El conocimiento teórico no tanto, ¿no? Ellos no se enfocan o no nos enfocamos en qué sabe usted, sino cómo lo aplica, cuál es su procesamiento para relacionar cosas. Por ahora me voy a enfocar en esta parte de los soft skills, de las preguntas, de los escenarios. Cuando vaya un poquito más en mi carrera adelante, les voy a comentar sobre las preguntas técnicas de qué hacen en las entrevistas, qué hacen en estos procesos. Entonces, sí, las cualidades sumamente importantes. Yo en el inglés no le tengo mucho miedo, pero me sucede que aunque sepa, me toca hablar, los nervios no me dejan la mente en blanco. Sí, definitivamente. Yo sí le tenía miedo, mi inglés no era tan malo, por lo menos yo sabía escribir, sabía leer, hablar nunca lo había practicado, pero de ahí, con mi patuada ahí logré salir adelante y de ahí se ha ido mejorando. Y ahora vivo en Estados Unidos y tengo que usarlo todos los días. Más bien ahora a veces se me enredan las palabras en español y más bien, perdón, si le meto algún Spanglish ahí durante la charla. Entonces, sí, este Star Model es genial porque le da una estructura a la situación, a los entrevistadores les deja clarísimo cuál fue el proceso y puedes organizar tus ideas con respecto a eso. Entonces uno dice, bueno, la situación, entonces lo que pasó fue esto. Pone a la persona en contexto. Las tareas, lo que me tocaba a mí era hacer esto, ¿verdad? Las acciones, lo que yo hice, cómo yo resolví estas tareas fue así. Y al final el resultado, tratemos de poner resultados que sean positivos, ¿verdad? Normalmente hay mucha gente que se enreda y se pone nerviosa durante esta situación o entre las entrevistas. Y entonces cuando llega a hablar de eso, le dicen, uno empieza a dar ejemplos de lo que sea y algunos ejemplos son malísimos. Sí, yo interactué con esa persona que era dificilísimo de interactuar. ¿Y cuál fue el resultado? No nos conectamos y terminamos trabajando separado. Malísimo, ¿verdad? Entonces, tratemos de organizarnos, tratemos de tener esos ejemplos de antemano. Tenemos la pregunta de que qué habilidades blandas ayudaron a la hora de las entrevistas. Obviamente el tener fluidez y el poder hablar, el poder expresarse, el practicar de antemano sobre poder comentar sobre estas actividades ayuda muchísimo, pero estos ejemplos que nosotros estamos creando y que ponemos deberían reflejar algún tipo de habilidad blanda, ¿verdad? Hay muchas que se comparten entre compañías, hay compañías que tienen diferentes. Yo puedo poner los casos de Microsoft, Amazon, Google, sé cuáles son las primordiales para ellos. Digamos, en Microsoft probablemente te vayan a preguntar sobre colaboración, trabajo en equipo, sobre Customer Obsession, como cómo te enfocas, cómo obtener requerimientos, qué tanto te importa quedarle bien a un customer. Goal oriented,
qué tanto puedes esquivar los blockers o los problemas que tengas, qué tan fácil te adecuas, cuando te dan un proyecto y te cambian los requerimientos o te cambian el tiempo para entregar, qué tanto análisis se hace para poder entregar un producto que sea usable, ¿verdad? Em, Todo esto es relacionado a cosas que uno hace naturalmente, ¿verdad? Hay mucha gente que esos soft skills les cuesta un poquito más, eh, pero requiere mucha introspección, saber y darse cuenta qué cosas de esos soft skills a uno le sirven y qué cosas no. Entonces eso fue Hewlett Packard. En Hewlett Packard me moví entre diferentes puestos. Otro de los consejos que les doy, no se queden creciendo en un solo puesto durante toda su vida. Les da diferente amplitud cambiar el scope o la visión que uno tiene de los puestos, de las áreas. Yo cambié, fui backend developer, después trabajé con bases de datos, después fui con machine learning, con AI, después fui un front-end developer, después hice juegos, ahora estoy de manager, y en todas he aprendido demasiado y me han ayudado entre ellas a combinarse. Y entonces, quedarse quieto, quedarse en el comfort zone, también hace que mi carrera vaya en un paso constante, pero tal vez un poco mucho más lento que lo que haría si yo me cambio, si me muevo, si soy más ágil. Y yo creo que nosotros los latinoamericanos tenemos eso. Entonces, Hewlett Packard, me cambié. Durante ese tiempo estaba trabajando en la universidad, entonces estaba dando clases y estaba trabajando en HP. Me acuerdo que apliqué a un par de compañías, me ofrecieron un puesto de director en Pipasa. Yo decía, director, yo tengo 3 años de experiencia, yo no estoy listo para ser un director, pero hey, si me van a pagar más, por la plata baila el mono, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, me ofrecieron ese puesto y yo dije, me voy para Pipasa. Cuando estaba, me pagaban, yo en ese momento ganaba como 800,000 colones, me pagaban como 1 millón tal vez. En ese momento apliqué a otra compañía, se llamaba Desert Development Company. Esta compañía era muy fuerte, solo se podía aplicar por medio de referencia en ese momento. Solo si alguien que ya estaba dentro te recomendaba, podías entrar. Y, y esa recomendación no solo venía con una recomendación, sino que a la persona que te recomendaba te hacían responsable del rendimiento que fueras a tener. Fui a hacer la entrevista en esa compañía, me encantó la manera en que me entrevistaron, me encantó a mí, ¿verdad? Como participante. No creo que haya sido una manera buena de entrevistar, pero fue súper natural. Fue como una conversación más que una entrevista. Yo me sentí muy cómodo. Y recuerdo que estaba en San Ramón dando clases de bases de datos uno, creo, o administración, creo que era, de bases de datos. Y me llaman de esa compañía, ¿verdad? Me dicen, yo toda la semana había pasado, uy, si me llaman, yo tengo la propuesta de Pipasa, entonces voy a negociar el salario, sea lo que sea que me ofrezcan, voy a pedir 15% más, ya me dijeron que así es como funciona, entonces yo ya estaba mentalizado a negociar, ¿verdad? A que iba a negociar con el puesto y que iba a negociar el salario y que iba a negociar las condiciones, etcétera. Me llaman un momentico en la clase, ¿verdad? Salgo afuera y empiezo a conversar. Y me dice el muchacho de recursos humanos, era para hacer una oferta, le voy a dar los números aquí por teléfono, pero le voy a mandar la oferta por escrito. Y yo, no, sí, perfecto. Y yo por dentro tengo que negociar 15% más, 20% más. Entonces, acomodándome a eso, ¿verdad? El salario va a ser de $3,500, yo acepto. La negociación se quedó ahí, nada. Me triplicaron el salario, me duplicaron el salario un poquillo más, con una entrevista
sumamente sencilla. Yo creo que el modelo de ellos era más de contratar gente que era referida por gente, entonces fue un proceso bastante sencillo. En esa compañía pasé bastante tiempo, era una compañía más pequeña, como más familiar, yo me sentía sumamente a gusto. En ese momento fue eh, que me establecí en un puesto y me dormí. Yo diría, me dormí por mucho tiempo. Yo estuve ahí 5 años sin moverme, digamos, creciendo de junior developer a mid developer a senior developer, pero en la misma escalera, ¿verdad? ¿Cuáles plataformas se recomiendan para buscar empleos en empresas multinacionales? Obviamente LinkedIn es la plataforma más normal eh, que se utiliza, pero ahora las compañías están buscándolos a ustedes. Ya no es un proceso donde yo tengo que buscar trabajo, es eh, las compañías van a llegar a buscarte. Yo, digamos, en Costa Rica estoy contratando como loco, estoy buscando gente yo mismo, estoy saltándome el proceso de reclutamiento y estoy contactando a la gente y diciéndole, hey, necesito ingenieros, necesito desarrolladores de software, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos ponemos en contacto? Los estoy refiriendo yo mismo para que pasen al proceso más rápido. Entonces, es bastante fluido, es bastante fácil de conseguir, pero LinkedIn te va a dar las posiciones. Hay muchas otras plataformas, ¿verdad? Que se pueden buscar trabajos. Se puede buscar trabajo, si tenés una compañía en mente, se puede buscar trabajo directamente. Cada compañía tiene sus plataformas donde ellos mismos postean los puestos y te dan información. Pero LinkedIn es la que yo te recomiendo. ¿Cuáles son los puestos más requeridos en las empresas? Muy buena pregunta. Les voy a decir que el índice en este momento de desempleo para ingenieros en sistemas en Costa Rica es del 0,04%. Eso quiere decir que todos tienen trabajo, ¿verdad? Eh, yo diría que en lugar de enfocarte en qué se requiere más en cada una de las empresas, que te enfoques en qué te gusta. Es algo que vas a hacer 8 horas diarias durante el resto de tu vida. Entonces, encontrar lo que uno disfruta, yo creo que es más importante aún que buscar un path que sea requerido. Porque lo que es requerido hoy, en 5 años va a ser obsoleto, ¿verdad? Pero ahorita, digamos, está de moda data scientist, está de moda, el desarrollo nunca va a pasar de moda, el desarrollo de software, ¿verdad? Está de moda el security, la parte de security, compliance. Hay muchas carreras y áreas de moda que son interesantes, que se está contratando más porque no se tenía el conocimiento de que se necesitaba ese puesto, pero hay unas que son constantes. El desarrollo de software, ahí va a seguir, ¿verdad? La plataforma de HackerRank para resolver problemas sirve de algo, sirve de muchísimo porque muchas de las preguntas que ellos tienen y muchas de las soluciones, ahorita les comento más de esta parte técnica, pero todo este tipo de herramientas te ayudan a tener la agilidad mental que necesitas para enfrentar una entrevista, para enfrentar situaciones de estrés. Las entrevistas y las preguntas de las entrevistas deberían ser más sencillas que las que encontrás en HackerRank, pero muchas veces los nervios nos comen y pasamos todo el tiempo tratando de contestar algo o de formular más bien la pregunta en nuestra cabeza, ¿verdad? Eso es lo que perdemos más tiempo. Entonces, tener un proceso de trabajo y actividad y práctica en herramientas como HackerRank son sumamente útiles. No te va a servir el ranking que tengas, ¿verdad? No te va a servir si ya has subido 10 niveles y estás haciendo los ejercicios más difíciles, lo que te va a servir es la práctica. Para un desarrollador junior, ¿cuál es el salario mínimo por el que debería optar inicialmente? Excelente pregunta y mucha gente teme hacer ese tipo de preguntas porque, porque
son preguntas que no se deberían hacer. Las compañías te dicen, no compartas información sobre tu salario, ¿verdad? Eh, te, te voy a dar la respuesta, ¿verdad? Yo empecé a trabajar por $500. Pero ahora eso es un insulto, ¿verdad? Creo que para un desarrollador junior depende mucho de las compañías. Te soy sincero, ahorita estamos transformando el mercado latinoamericano. Microsoft empezó a abrir puestos de desarrollo en toda Latinoamérica y yo estoy trabajando con Cinde y ellos me comentan que las otras compañías se están poniendo al día con los beneficios también que está trayendo Microsoft al mercado. Vos podés encontrar salarios de todo. Podemos estar hablando de $1,500 en adelante. No voy a ahondar mucho en el salario como tal, ¿verdad? Pero podemos hablar, hay compañías, yo diría que $1,500 es un número interesante para empezar en una compañía pequeña. Las compañías grandes son un poco más agresivas en términos de salario. Y ahora les voy a comentar un poco más sobre ese tema. Vamos a seguir. ¿Qué pasa si tal vez a uno se le facilita más las habilidades blandas que la parte técnica al tratar de encontrar un empleo? Otra muy buena pregunta. ¿Es fácil pasar por las entrevistas cuando uno tiene buenas habilidades blandas? Pero te vas a encontrar en una posición o en un puesto que tal vez se convierta un poco más challenging, ¿verdad? Se convierta un poco más difícil para vos. Hay puestos y hay situaciones y hay áreas en la informática o en ingeniería de sistemas que usan las habilidades blandas aún más que otras, ¿verdad? Un puesto de project management, ¿verdad? A veces la gente dice, es que project management yo tengo que tener mucha experiencia para llegar a hacerlo. No es cierto. Tenés que tener algo que te respalde que eres bueno manejando un proyecto, ¿verdad? Porque el manejar un proyecto no es tan sencillo. Tienes que tener manejo de recursos, manejo de las áreas técnicas, tener al menos un conocimiento de qué es, ¿verdad? Pero hay muchas posiciones como este tipo de posiciones que se enfocan más bien en habilidades blandas. Entonces la gente buscar eso, buscar ese tipo de habilidades es lo que, o ese tipo de puestos es lo que te va a ayudar más bien a que la entrevista vaya orientada a esa área, ¿verdad? Normalmente la entrevista se hace en base a lo que vos estás aplicando. Si eres más fuerte en las habilidades blandas, si es lo que te gusta y es lo que crees que puedes ser más capaz de salir bien, busca un puesto que se relacione a eso. ¿Qué tecnologías son las más requeridas para el desarrollo de backend en Microsoft? Azure, ahora todo se está haciendo en la nube. AWS, del lado de Amazon, ¿verdad? Eh, Obviamente nosotros usamos C Sharp, ¿verdad? Para programar y .NET Core y todo esto. Azure y ¿cómo se llama? Python para automatización y ese tipo de desarrollo. Eh, hay hay muchos otros puestos de backend que son relacionados también a datos, entonces el manejo de base de datos es importante, de Big Data es muy importante a veces, dependiendo del puesto. Pero, digamos, para empezar con eso, si ya estamos aplicando por una posición un poco más elevada de un nivel medium, senior, principal, creo que ya deberías ahondar en ciertos temas más específicos en Azure o cualquiera de esas. ¿Cuál es el máximo perfil, rol, puesto al que espera llegar en su vida profesional? Yo espero ser Satya, yo espero ser el gerente general de Microsoft en este momento. Esa es mi meta. Si llego a ser el gerente general de mi división, de ahí es excelente, ¿verdad? Pero mi meta está a las estrellas. Si llego a la luna, súper bien, ¿verdad? Ponerse metas difíciles y complicadas es siempre
mejor que ponerse metas pequeñas. Y las metas deben ir, obviamente, creciendo con el tiempo. Entonces yo tengo mis metas a corto plazo. Mis metas a corto plazo es tener una promoción al siguiente nivel. Mis metas a mediano plazo es, ahorita yo tengo un equipo de 12 personas, mis metas a mediano plazo es tener 2 o 3 equipos donde yo manejo managers. Y metas a largo plazo, que son esas que uno dice, ese es el North Star, ese es lo que voy a seguir, la estrella del niñito que llamamos nosotros. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en su último trabajo antes de jubilarse? Uf, buenísima pregunta. Creo y no va a ser tan largo de jubilarme. Yo disfruto demasiado mi trabajo. Creo que en algún momento de mi vida, estoy hablando en años de ahora, voy a pasarme a trabajar en juegos otra vez, en la parte de gaming. Como vieron mi perfil, soy bastante geek. Entonces, Xbox, obviamente en Microsoft tenemos bastante accesibilidad a movernos entre organizaciones. Entonces, trabajar para Xbox va a ser algo que voy a buscar, ¿verdad? Y que en algún momento voy a tomar. Un día de estos me llamaron de la compañía que hace Magic the Gathering, para hacer los juegos en línea. Entonces me ofrecieron un trabajo de ahí. El salario era como la mitad de lo que yo estoy ganando. Y yo todavía estoy pensando en aplicar, ¿verdad? Porque, como les dije, disfrutar del trabajo, disfrutar de lo que uno hace, no tiene precio, ¿verdad? Y aunque ahorita disfruto de lo que hago, digo, obviamente un trabajo como eso es bastante llamativo. Excelente, estábamos en Hewlett Packard, me pasé para DDC, ¿verdad? En DDC estuve 5 años, me moví a Senior Developer. Dije, este momento es el momento de tomar un cambio. Apliqué a Intel, fue mi primera entrevista, mi primer proceso de entrevistas con la situación en que se hacen entrevistas actualmente, donde te ponen en un cuarto con una pizarra, te dicen, trabaja en un algoritmo, trabaja en un proceso, desarrolla esto, resuelve este problema. Las preguntas son como las de HackerRank que estábamos mencionando anteriormente, pero con ese nerviosismo de que la gente te está viendo trabajar, de que te están viendo escribir. Eh, yo me estaba muriendo de los nervios y yo decidí, lo que voy a hacer aquí es interactuar tanto como pueda con el entrevistador, ¿verdad? Que si me voy de esta entrevista, ese entrevistador se quede con la mente de quién es Alan Fernández, se acuerde de mí en 10 años si nos vemos, no necesariamente que me contrate, pero que se acuerde de mí. Entonces, cuando yo estaba haciendo el problema en la pizarra, uno de los problemas, los primeros, yo le hacía preguntas y yo lo tomaba como que fuera un compañero de trabajo. Voy a utilizar una pila y creo que la pila se puede utilizar mejor por esto, esto, esto. ¿Qué te parece? Y entonces me respondía. Y entonces, gracias a eso, no solo tomé el rumbo adecuado, porque de hecho al principio estaba tomando decisiones malísimas y él me orientó y tomé un rumbo adecuado, hacia lo que quería hacer, ¿verdad? Hacia el resultado que queríamos obtener. Sumamente importante para las entrevistas técnicas, algoritmos y estructuras de datos. Nosotros tenemos las bases fuertes de algoritmos y estructuras de datos gracias a la universidad. En la Universidad de Costa Rica se enfoca mucho en eso. En otras universidades de Latinoamérica también. Lo que pasa es que en Estados Unidos, en Europa, se enfocan en eso y se enfocan en enseñarte cómo aplicarlas en entrevistas. Yo tengo gente reportándome a mí que es graduada del MIT, de Harvard, de muchas universidades importantes acá en Estados Unidos y me dicen, lo que hacemos nosotros el último año son entrevistas, ¿verdad? El último año de la carrera lo que hacemos son entrevistas, el profesor se pone y nos hacen preguntas y nosotros las resolvemos ahí. Claro, llegan las entrevistas y es como una clase más. Entonces, facilísimo. Está en nosotros practicar, está en nosotros hacer eso nosotros mismos, ¿verdad? Volvemos a la interacción.
Sí, a veces es mejor hacer lo que a uno le gusta que recibir un mejor salario, definitivamente. Yo me he pasado muchas veces un par de veces a un salario menor, pero porque el proyecto se ve más interesante. Llenen el formulario de asistencia. ¿Cómo es el rol de los profesionales en las ciencias económicas en relación con el avance de la informática empresarial? ¿Cómo interactuar con los especialistas en sistemas en el actual contexto? Muy buena la presentación. Excelente pregunta. Ahorita al final voy a hacer un comentario al respecto de esta pregunta, entonces voy a dejarla por ahí de lado. Sí, Jorlen. No. Bueno, seguimos. Voy a dejarla de lado, pero ahorita la retomo. Me fue a Intel, me aceptaron en la empresa, me dieron, el salario era buenísimo, bueno, no buenísimo, era parecido a lo que yo estaba ganando, un poquillo más, era en colones, entonces eso era medio malo. Me dieron un bono de entrada, eso tienen las empresas multinacionales, tienen bonos de entrada, tienen stocks, tienen un montón de cosas que en algún momento ojalá les toque ver, pero me dieron un bono de entrada con el que me compré un carro a cash, ¿verdad? Con solo entrar, el día uno me pagaron eso, 20 millones de colones en ese momento, y con eso me compré un carro. En Intel, cuando entré, se vino el dólar para abajo. Yo era el líder de un equipo de BI, de Business Intelligence. Se vino el dólar para abajo, mis salarios decreció como un 30%, no podía pagar mi casa porque la casa era en dólares. Eh, tuve no tuve, me buscaron de la empresa anterior donde yo estaba, en Desert. El dueño de la empresa me hizo una oferta, bueno, me llevó a Estados Unidos y me hizo un tour ahí, me hizo una oferta de desarrollar juegos, que era obviamente algo que me llamaba mucho la atención y equiparó el salario, me hizo muchos ajustes y me prometió que me iba a hacer relocation a Estados Unidos. Me volví a la empresa anterior, a Desert, generé todo el departamento de Business Intelligence ahí y está en el proceso de moverme a Estados Unidos, pero el dueño vendió la compañía y tuve que cambiar, que ajustar ahí mi plan. La compañía abrió una sede en Praga, entonces me fui con la sede, con la compañía para Praga y estuve trabajando 2 años ahí en desarrollo de juegos. Praga, lindísimo, les recomiendo salir del país, les recomiendo trabajar afuera si tienen la oportunidad en algún momento. Tenemos cientos de becas que se desperdician, tenemos cientos de oportunidades. Creo que la presentación anterior hablaron un poco de estudiar afuera o trabajar, recomendado. Aunque vayan a volver al país, es de verdad algo sumamente que le cambia a uno el switch, le cambia la mentalidad. Me fui para Praga, 2 años allá, montamos la compañía, orgullosamente contratamos mucha gente de diferentes países. Ahí por primera vez me di cuenta de lo importante que es la diversidad en las compañías. Lo importante es que es tener gente de otras áreas, gente de otras culturas, hombres, mujeres, latinos, europeos, gringos, negros, blancos, vos llamalo. Entre más diversidad, mejores decisiones se toman, porque las decisiones se toman en base a información de diferentes puntos de vista. Nosotros creemos que siempre tenemos la razón, que siempre las cosas que decimos o pensamos están bien. A mí me dan un ejemplo de que me decían, ¿cuánto es 1 más 1? ¿Verdad? Y la persona normal va a decir 2, pero si vos pensás en binario, entonces ya la suma cambia. Si pensás en hexadecimal, cambia. Si pensás en booleano, cambia. Entonces, el tener diferentes puntos de vista, trabajar con gente de diferentes ámbitos, eso lo recomiendo al 100% también. Estando en Praga fue que me moví a Microsoft. Vamos a ver, voy a revisar si hay
un poco de preguntas. Voy un poco rápido porque quiero terminar la idea. Con experiencia, ¿crees que haya discriminación por la edad o por nacionalidad? Ya no. Sí hubo, sí hubo por mucho tiempo, no solo por eso, por el sexo también, por la raza, por muchas cosas hubo discriminación por mucho tiempo. Las empresas pequeñas puede que todavía exista, las empresas multinacionales se están enfocando en retomar esto y arreglarlo. Queda gente todavía con esos bias, inclusive los bias no son a propósito, no es que la gente piense esta persona es menos por ser latino, es que simplemente piensa, los latinos son muy locos para actuar, ¿verdad? Entonces actúan sin pensar. Y eso es algo que les han enseñado durante cientos de años y entonces ya tienen ese concepto. Entonces cuando tienen que tomar una decisión, la mente por dentro, sin tomar en cuenta eso, toma ciertas decisiones. Eso tenemos que cambiarlo, eso tenemos que cambiar la mentalidad. Las mujeres se han visto muy afectadas en este campo, ¿verdad? En el campo de ingeniería, pero nosotros nos hemos dado cuenta lo importante que son las mujeres en esto que les estoy hablando del pensar diferente. Es increíble lo que ellas nos dan, ¿verdad? El pensamiento crítico, analítico que trae una mujer a la mesa es demasiado bueno. Yo ya ahora, de ahora en adelante, jamás en la vida voy a tener un equipo sin representación femenina, porque de verdad cambian las cosas y lo hace un poco más interesante. ¿Te han preguntado sobre patrones de diseño en las entrevistas? No preguntas directas. Creo que hay un par de gente que he visto preguntar eso. Las entrevistas van a cambiar dependiendo del entrevistador. Sí es bueno mencionarlo, sí es bueno que lo traigas a colación, saber que lo conoces. Muchas veces la solución o la pregunta que te plantean se soluciona muy simple usando patrones de diseño. Entonces, sí es bueno saber y sí es bueno traerlos a colación. No creo que la entrevista se enfoque en esa parte. ¿Qué beneficios ofrecen las empresas multinacionales para empleados que quieren trabajar en el extranjero? Una vez, Microsoft tiene, yo soy parte de Hola, ¿verdad? Que es la comunidad hispana de Latinoamérica y yo soy el Career Development Lead de Hola. Microsoft tiene proyectos para que la gente crezca en su carrera. Crecer en su carrera no es solo tener promociones, ganar más, es moverse entre áreas, moverse entre organizaciones, moverse entre puestos, aprender, buscar oportunidades. Ahora que todos estamos trabajando de remoto, bueno, yo hoy estoy en la oficina, pero que se dan más opciones de trabajar remoto, es mucho más fácil aplicar por un traslado a otro lugar. Es mucho más fácil estar adentro y buscar oportunidades que estar afuera y tratar de hacer relocation. Yo me moví de Praga para Estados Unidos ahora y conozco mucha gente que se ha movido entre puestos, entonces debería ser bastante sencillo. Sí, para desarrollar videojuegos fuera del conocimiento del manejo de las herramientas, ¿hay alguna cualidad o habilidad que los entrevistadores consideren fundamental, algo que los desarrolladores de juegos necesites? Hay mucho tipo de desarrollo de videojuegos. El que es en línea se ocupa mucha visión artística, digamos, de cómo las cosas se ven mejor, mucho sentido de eso. Y en el que es digamos, para consola, es un poco más de ir a bajo nivel. Saber C++, saber cómo manejar la memoria de una manera más eficiente, todo este tipo de cosas. A partir de su experiencia, ¿es entonces mejor madurar un poco en la carrera, a dar el salto desde etapas junior, a hacerlo, buscarlo? No, la experiencia es lo único que te va a madurar. La experiencia es lo único que te va a hacer mejor y poder tomar las decisiones en lo que estás. Si tenés una oportunidad de entrar a trabajar en una multinacional junior, entra. Si después puedes cambiar entre multinacionales, ¿qué te pasas de Microsoft a Amazon, a Google, a Facebook, a Twitter? Volvés a una empresa pequeña, eso también te da mucha flexibilidad y es donde uno más aprende.
Entonces, go for it. Cualquier oportunidad que haya, inténtenlo, no tengan miedo a fallar, no tengan miedo a tomar la entrevista y no pasarla. Cada vez que uno toma una entrevista y no la pasa, es aprender a cómo estas entrevistas funcionan. Como le dije, las universidades en Estados Unidos te enseñan a tomarlas, a nosotros nadie nos enseñó. Entonces, el participarlas, participar en ellas, es sumamente importante porque te da de a primera mano el conocimiento de cómo ellas funcionan, ¿verdad? Entonces, definitivamente es lo que te recomiendo que hagamos, ¿verdad? Que participen y aunque fallen 5 veces, participen una sexta vez porque en algún momento se va a dar. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, no pude llegar a cómo me moví de Praga, en Praga a Microsoft y de Microsoft a Seattle y mi plan de esparcimiento, digamos, ahora mi equipo, parte del plan que yo tenía en Microsoft era formar y forjar mi futuro. Fue de un proyecto que yo propuse, que yo me moví a Seattle y ahora la mitad de mi equipo está en Costa Rica, que yo abrí puestos de ingeniería en Costa Rica. Ahora tenemos más de 300 personas trabajando en Costa Rica para Microsoft en desarrollo. Antes teníamos 800, pero son de soporte. Ahora tenemos más de 300 en Microsoft y tenemos cientos de puestos abiertos. Yo estoy enfocándome en contratar gente, estoy enfocándome en esta parte de las entrevistas, por lo que les digo, inténtenlo, hagan el esfuerzo. Si quieren aplicar por Amazon, por Google, por Facebook, cualquier compañía grande, Microsoft obviamente lo recomiendo aún más. Háganlo, es sumamente interesante, importante y les va a dar ese salto en su carrera. Mi nombre es Alan Fernández. Me pueden encontrar en LinkedIn si quieren contactarme, si quieren hacerme más preguntas después. Ahí tengo bastante actividad en LinkedIn, entonces probablemente haga sus requests. Y no, muchas gracias por participar, muchas gracias por unirse a la cita y, y gracias a todos por organizarlo. Excelente simposio. En realidad estoy muy contento, he participado en varias de las charlas. La de las mujeres ayer estuvo buenísima y la de hoy antes de esta muy buena también. Gracias, Alan, por su aporte tan increíble. Usted eh, eh, refleja lo que nosotros siempre transmitimos al estudiante en la clase, que tiene la capacidad de llegar donde se lo propongan, que la información que están recibiendo en una clase es el inicio, pero que mucho depende, como usted lo mencionó, de lo que usted se proponga. Microsoft no le dijo a usted, Alan, váyase por este path, career path, usted lo decidió. Entonces, el mensaje es claro, a los y a las asistentes, pues, ver que si se puede, si es posible. Un ex compañero de clase que estuvo hace años allá en Occidente y agradecerle su tiempo y tan excelente charla con este factor disruptivo sin presentaciones que fue muy interesante también. Rafa, ahí tenemos a Michael y Alberto. Claro, adelante Michael, Alberto. No, un gusto aprovechar a saludar a Alan. Muchas de las cosas que has dicho, Alan, son así, ¿verdad? Y eso ha hecho que sea muy valioso el aporte que nos estás dando. Y nos dejas muchas tareas, ¿verdad? Nosotros como docentes para anotar. Hay algunas cositas, ahora que decías esto al final de las entrevistas. Entonces, por ejemplo, ahí hemos tratado de traer a profesionales en recursos humanos para que nos ayuden justamente con esa habilidad que apuntas, Alan. Es muy importante y no, agradecerte el tiempo, buenos recuerdos. Alan fue uno de los primeros estudiantes con los que yo pude compartir como docente y me alegra mucho ahora tenerlo acá, tenerlo dando su testimonio y también escuchando su recorrido y toda su experiencia y demás. Así que Alan, un gusto verte y gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias, Mike. Sí, definitivamente momentos y bellos recuerdos, ¿verdad? De los días sin dormir, de los días pulseándola en la universidad, ¿verdad? Pero sí, ya con bastante experiencia, muchos años después se da uno cuenta de lo importante que fue esa formación, ¿verdad? Deitel y Deitel, ¿te acuerdas de eso? Perfecto, sería don Alberto. Alan, pura vida, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la charla, estuvo súper interesante. Me parece que es como perfecta para ponérsela a todos los estudiantes. De hecho, porque contestaste muchísimas de las preguntas que muchas veces nos hacen los chicos, ¿verdad? Que preguntan si, si deben irse por una especialidad o por otra. Yo siempre les digo algo parecido a lo que vos decís, o sea, busquen el área que más les gusta, ¿verdad? Porque al final esa motivación que uno siente cuando está trabajando lo que le gusta es lo que va a hacer que uno disfrute realmente el trabajo más allá del salario o más allá de la compañía, ¿verdad? De hecho, cuando uno hace lo que le gusta, le está pagando por hacer algo que a uno le llena. Entonces, me encantó la charla y de verdad o sea, me parece que la carrera la veamos, a costearla por ahí, con todo lo demás, por supuesto, pero muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo a la distancia, Alan, pura vida. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias por tomarme en cuenta. En realidad fue Alberto el que me contactó, compañero de maestría y de docencia. Entonces, muchas gracias a todos. Eh, Me pongo también a disposición de Michael y de Alberto en el caso de que quieran hacer charlas y presentar, ¿verdad? Este tipo de entrevistas. Yo podría hacer como un workshop un poquito más específico para los grupos que tienen y enseñarles más o menos cómo una entrevista funciona. Tal vez hacer una entrevista live con alguno de los estudiantes podría ser interesante en un futuro. Pero no, ahí les queda la espina. Ustedes pueden llegar hasta donde quieran llegar y lo único que depende es de ustedes y utilizar todos estos recursos tan increíbles que les está proveyendo de la universidad, ¿verdad? Entonces, adelante. Hasta luego, everyone.